Hola, hoy les vengo a hablar acerca de la sentencia SP 2894 del año 2020. Tiene una radicación número 52024. En esta sentencia encontramos cuatro hechos jurídicos relevantes, los cuales son: el primero, la denuncia por parte de la madre de las menores implicadas, que nos proporciona el contexto inicial de los hechos. El segundo, las declaraciones de las testigos involucradas en el caso, que se vuelven fundamentales para poder establecer los hechos. El tercero, la acusación por actos sexuales con menor de 14 años, donde se acusa al procesado por presuntamente exhibir su miembro a dos menores en un callejón. Y el cuarto, el concurso heterogéneo con injuria por vías de hecho, donde se le imputa al procesado el delito de injuria por vías de hecho contra otra persona, en este caso la menor de 14 años. En este caso contamos con una sentencia de primera instancia, donde el proceso judicial da inicio con la acusación formal contra el procesado por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años e injuria por vías de hecho. Acusación que se basa en los hechos ocurridos el 20 de marzo del 2015, donde se alega que el individuo exhibió su parte íntima a dos menores de edad en un callejón cerca de una tarima. El 22 de julio del 2015 se formaliza la acusación contra el procesado y posteriormente, en el juicio oral, se lleva a cabo la presentación de las pruebas y testimonios que son relevantes para el caso. Tras el desarrollo del juicio oral, el juez de conocimiento anuncia que la decisión será absolutoria y que en consecuencia de esto decretará la libertad del procesado. El 12 de julio del 2016 se emite sentencia de primera instancia absolviendo al procesado de todos los cargos que le fueron imputados. Tenemos también una sentencia de segunda instancia que, tras la sentencia de primera instancia que absolvió al procesado, la delegada de la Fiscalía interpone un recurso de apelación contra dicha decisión, argumentando que la absolución no era procedente y asimismo solicitó una revisión del caso. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revisó el caso y, en fallo aprobado el 18 de octubre del 2017, revoca la absolución dictada en primera instancia y, en su lugar, condena al procesado como autor de actos sexuales con menor de 14 años e injuria por vías de hecho, donde le impone penas de prisión, multa y la accesoria de la inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas. Dentro de las categorías dogmáticas de esta sentencia encontramos la tipicidad, encontramos un poco de antijuridicidad y culpabilidad. Hablando de la tipicidad, la sentencia se enmarca principalmente en la categoría dogmática de la tipicidad dentro del derecho penal. En este caso en específico, se discute si la conducta del procesado se ajusta a los elementos del delito de actos sexuales con menor de 14 años e injurias por vías de hecho, lo cual es fundamental para determinar su responsabilidad penal. Tenemos también la antijuridicidad, que se podría analizar si la conducta del procesado, aunque tipificada, es antijurídica, debido a que hay la vulneración de bienes jurídicos que son protegidos por la ley penal. Asimismo, tenemos la culpabilidad, que podríamos analizar si el procesado actuó con dolo o culpa al realizar las conductas que se le imputan y si era consciente de la ilicitud de sus acciones. Centrados en la categoría dogmática de la tipicidad, la última ratio de la sentencia en este caso se refiere a la aplicación del principio de la tipicidad estricta en el ámbito penal. Resaltando la tipicidad, se refiere a la correspondencia entre la conducta realizada por el acusado y la descripción contenida en una norma penal como delito. La Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Penal, al emitir una sentencia absolutoria y ordenar la liberación del procesado, aplicó el principio de la tipicidad estricta al considerar que no se cumplían todos los elementos necesarios para configurar los delitos de actos sexuales con menor de 14 años e injuria por vías de hecho, tal como estaban tipificados en la normativa penal.
En la última ratio, en la categoría dogmática de la tipicidad, implica que, para que una conducta sea considerada como delito, debe ajustarse de manera precisa a los elementos y requisitos establecidos en la ley penal. Y en este caso, la Corte determinó que la conducta atribuida al procesado no cumplía con todos los elementos necesarios para ser considerada como delito, lo que llevó a la aplicación del principio de la tipicidad estricta y a la emisión de una sentencia absolutoria. En esta sentencia encontramos que nos mencionan a un autor que es Klaus Roxin. La postura adoptada en esta sentencia se alinea con el enfoque de Roxin sobre la protección subsidiaria de bienes jurídicos a través del derecho penal. En este caso, al no encontrarse pruebas suficientes que demostraran la intencionalidad del procesado en cometer los delitos imputados, se concluyó que su conducta no se ajustaba a los elementos de los tipos penales en cuestión, lo que llevó a su absolución. Entonces, por lo tanto, el aporte de Klaus Roxin en esta sentencia radica en la consideración de la tipicidad de la conducta del acusado y la aplicación del principio de última ratio del derecho penal para determinar la procedencia de la sanción penal en el caso en cuestión. Ahora, para la decisión final tenemos una argumentación y una consideración. En la argumentación, la Corte resuelve que la defensa argumentó que la conducta del procesado al mostrar su miembro a las menores podría ser considerada como exhibicionismo, una contravención sancionada en el Código de Policía, y se planteó que la aplicación de la ley penal en este caso podría desconocer el principio de última ratio, ya que existía la duda de si la acción del acusado fue intencional o simplemente un descuido al estar haciendo sus necesidades básicas en un espacio público. La Sala de Casación Penal consideró estos argumentos y al casar la sentencia de segunda instancia y absolver al procesado de los delitos imputados, se pronunció en línea con el principio de última ratio del derecho penal. Al no encontrarse pruebas contundentes que demostraran la comisión de los delitos en cuestión, se optó por la absolución de este, evitando así la aplicación de sanciones penales en un caso donde la conducta podría ser considerada como una contravención.